Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky y del ajedrez, por supuesto. Vamos a presentar 3 fragmentos de partidas donde las negras abandonaron ante el inminente jaque mate planteado por las blancas. Este primer fragmento corresponde a la partida entre Carlsen y Firuza. Carlsen comenzó con el sacrificio del caballo por h6, con lo cual desmantelará el enroque de las negras. G por h6 es prácticamente forzado. ¿Por qué? Puesto que la dama y el caballo están atacando el alfil y podría producirse o bien la ganancia de la dama o también un mate. Si el rey viene a f8, seguiría dama por f7 mate. Si por el contrario, en lugar de rey f8 sigue rey h8, entonces continúa con jaque, donde el rey está atacado al igual que la dama. Forzado, rey g8. Sigue caballo por d8, jaque a la descubierta, y vamos a continuar para culminar la partida con el mate del ahogado. Rey h8, caballo f7, jaque, rey g8, caballo h6, jaque doble con la dama y el caballo, rey h8 es forzado, y ahora el sacrificio de la dama, dama g8, torre por g8 y caballo f7, jaque mate. Por lo tanto, la captura del caballo es necesaria para evitar esa variante, pero después de g por h6 sigue dama por h6 y las blancas están amenazando un jaque mate en varias jugadas con alfil h7, la que vamos a ver a continuación. Pero ante esa amenaza, las negras jugaron dama c7. ¿Qué hubiese pasado en caso del avance del peón a a3? Entonces, en esa variante seguiría alfil h7, rey h8 forzado, alfil g6, rey g8, dama h7, rey f8 y dama por f7 mate. Después de la defensa del alfil de f7 con dama c7, sigue dama h7, rey f8, dama h8, alfil g8 y dama h6. En este momento las negras abandonaron debido a que prácticamente es forzado rey f7, puesto que cubrirse con la dama conduce igualmente al mate con dama d6, dama e7 única y dama por e7 mate. Luego de rey f7, entonces viene la secuencia alfil g6 jaque, rey f6, alfil h5 jaque, rey f5 y ahora alfil g4 mate. Pero si usted desea darle un valor a este peón, puede entonces avanzarlo a g4 y darle la alegría de ser este humilde peón el que determine el final de la partida. Pasemos ahora a otro encuentro donde la posición que nos interesa es esta. Las blancas, conducidas por Giri contra Tari, siguió con alfil b2, ubicando el alfil en una buena diagonal, apuntando al futuro rey, al futuro jaque mate. Dama c8 y dama e7. Con ello se está amenazando el peón de e5, con lo cual la dama entraría en acción. Las negras jugaron alfil f8 y ahora una combinación
que comienza con un sacrificio y culminará con jaque mate a partir de aquí en 7 movimientos. Las blancas jugaron, conducida por Giri, como le había dicho, caballo por F4 y ahora rey H6. Aquí teníamos otra posibilidad, que era precisamente capturar el caballo con E por F4. Y ahora vamos a ver una combinación de donde se sacrifica la torre en G3. Muy buena jugada de despeje para abrir o bien la torre de H1 o como en el análisis que vamos a ver con la apertura del alfil de la diagonal para el alfil en C1. Por lo tanto, aquí lo mejor para las negras es capturar con el peón de F. A lo que sigue dama F6 jaque, rey H7 y dama F7 jaque. Rey H6, alfil C1. Ahora vemos el porqué del sacrificio de la torre en G3. Torre G5 y torre por H4 mate. Vamos a analizar el porqué en lugar de capturar con F, ¿qué hubiese pasado si captura con el de H? H por G3. En este caso sigue igualmente dama F6 jaque, rey H7, dama F7. Con lo cual ahora la torre está de H1 está atacando a la de H5 y culminará en mate, juegue cualquier jugada el negro. Jugó rey. En este análisis hemos hecho rey H6, pero también podían haberse cubierto con el alfil. Aquí tiene usted dos jaque mates diferentes, con la dama o con la torre. Por tal motivo, vamos a ver rey H6, entonces tendríamos igualmente jaque mate, ya sea con la torre o con la dama. Usted puede elegir. Vamos a darle una prioridad a la encantadora damisela con dama por H5 jaque mate. Por lo tanto, a caballo por F4 siguió en la partida rey H6. El blanco remata el juego con dama F6 jaque, rey H7, dama F7 y ahora dos posibilidades. Una, alfil G7, que culminará también con mate, o de lo contrario, si aquí se hubiese jugado rey H8, seguiría entonces caballo G6 mate. O de lo contrario, en lugar de alfil G7, si rey H6, entonces dama G6 jaque mate. Por lo tanto, la mejor defensa era alfil G7 y sigue torre por H4, poniendo las dos torres en actividad. Se está amenazando torre por H5 mate. En este momento, las negras abandonaron, toda vez que después que capturen la torre, seguiría torre por H4 jaque mate. Ahora pasaremos a la tercera partida, donde tendremos como protagonista a Hare Krishna y Don Chen en esta posición, donde el rey de las negras está rodeado por este peón importante que cubre estas casillas y además la actividad de la torre blanca. Tal parece que no va a haber una posibilidad de mate en esta posición, pero las blancas, al jugar en este momento dama B4, están amenazando torre G7 jaque a la descubierta, seguido de dama E7 mate. Las negras aquí dieron un jaque con dama A8 y rey H2. El rey se aparta, pero no se asusta. El que tiene que estar asustado es el rey negro. Rey E8, torre B5. Con esto se está amenazando un jaque doble para ganar la dama. Por lo tanto, las negras alejaron su dama a C6. Pero sigue la siguiente secuencia. Torre B8 jaque, rey D7 y tras dama D4 jaque, las negras abandonaron.
puesto que es un jaque doble muy importante, que se ataca la torre de A7 y al rey. Ahora la mejor respuesta de las negras es dama D5, puesto que si ellas vienen a C7 seguiría dama D8 mate, o de lo contrario contra dama D4 igualmente si hacen rey E7 la dama va a D8 y le da jaque mate al rey negro. Por lo tanto, dama D5 para evitar el mate en la casilla de 8, pero seguiría dama por A7 jaque, rey C6, dama B7 jaque, rey C5 y dama B5 mate. Observen la importancia del peón D5 que cubre la casilla de D6 de un posible escape, aunque aquí si el rey hubiese escapado la desventaja material era suficiente como para abandonar. También tener en cuenta que el peón de C3 cumple su humilde función de impedir la salida del rey hacia D4. Espero que estas tres partidas que podían haber concluido en jaque mate en el torneo Tata Steel le sirvan de ayuda y le hayan sido del agrado de usted. Sin más, nos veremos nuevamente en otro vídeo de ajedrez con Matovsky. Chao.